Bienvenidos a Susurros de Pasión, tu canal de historias que despiertan el alma. Aquí encontrarás relatos llenos de amor ardiente, suspense que corta la respiración, traiciones que rompen corazones y secretos que cambian destinos para siempre. En las vastas tierras de Sonora, donde el sol abraza el desierto con furia implacable y las noches abrazan con frialdad desesperante, se alza el rancho La Esperanza, como un oasis de trabajo duro y silencio profundo. Antonio Mendoza, un hombre de 35 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos color miel marcados por la pérdida, camina cada mañana entre sus tierras como un fantasma de su propia vida. Sus botas desgastadas conocen cada piedra, cada surco, cada rincón de esta tierra que heredó manchada con lágrimas de orfandad, la muerte de sus padres en un terrible accidente 5 años. Atrás había dejado un vacío que ni el ganado más próspero ni las cosechas más abundantes podían llenar. Miguel y Rosa Mendoza habían construido La Esperanza con sus propias manos, transformando tierra árida en un próspero rancho ganadero. Ahora Antonio cargaba solo con el peso de sus sueños, de sus memorias y de un futuro que se extendía ante él como un camino, polvoriento sin compañía. Las gentes de San Miguel del Monte respetaban a Antonio por su honradez inquebrantable y su corazón noble que jamás negaba ayuda a quien la necesitara. Los domingos, cuando bajaba al pueblo para la misa, las madres lo observaban con esperanza mientras empujaban discretamente a sus hijas solteras hacia su camino. Pero todos sabían que la soledad lo estaba consumiendo lentamente, como una vela que se derrite sin testigos. Doña Carmen, la cocinera del rancho que había servido a la familia Mendoza durante 20 años, observaba con tristeza cómo este hombre bueno se marchitaba día tras día. ¿Te está cautivando esta historia de amor imposible? No te pierdas ni un solo detalle del destino que está a punto de cambiar la vida de Antonio para siempre. Dale, seguir a Susurros de Pasión para descubrir más historias como esta, llenas de pasión desbordante, misterio que te quitará el sueño y emociones que harán latir tu corazón como nunca antes. Tu alma necesita estas historias que solo nosotros sabemos contar. Antonio había rechazado con educada firmeza todas las ofertas matrimoniales que llegaban de familias respetables del pueblo. Había construido muros invisibles alrededor de su corazón, muros que parecían infranqueables, forjados con el dolor de la pérdida y el temor de volver a sufrir. Sus días transcurrían en una rutina mecánica: despertar antes del alba, revisar el ganado, supervisar a los pocos peones que trabajaban en el rancho, cenar en silencio y acostarse con el peso de la soledad aplastando su pecho. El viento comenzó a aullar entre los mezquites esa noche fatídica, y las nubes cargadas de electricidad anunciaban una de esas tormentas que solo el desierto de Sonora sabe crear. Antonio no sabía que esa tormenta no solo traería lluvia bendita a su tierra sedienta, sino que también traería a su vida algo que jamás esperó: la posibilidad de volver a sentir que su corazón podía latir por algo más que la simple supervivencia. El destino estaba a punto de golpear su puerta. La tormenta desató su furia con una violencia que Antonio no había presenciado en años. Los rayos cortaban el cielo nocturno como cuchillas de plata, iluminando intermitentemente el paisaje desolado mientras el viento aullaba entre los árboles con la desesperación de 1000 almas perdidas. La lluvia golpeaba contra las ventanas del rancho con puños cerrados y el estruendo del trueno hacía temblar los cimientos de La Esperanza, como si la misma tierra protestara contra la furia del cielo. Antonio se encontraba en el establo,
calmando a los caballos que relinchaban nerviosos ante la tormenta, cuando escuchó algo que lo heló hasta los huesos. Entre el rugido del viento y el martilleo de la lluvia, llegaron a sus oídos unos golpes desesperados en la puerta principal de la casa. No eran los golpes casuales de algún viajero perdido. Había en ellos una urgencia, un terror que traspasaba las paredes y llegaba directo al alma. Con el corazón latiendo acelerado, Antonio corrió hacia la casa principal, sus botas chapoteando en los charcos que se formaban en el patio. Los golpes continuaban, cada vez más frenéticos, acompañados ahora de voces femeninas que imploraban ayuda en medio de la tormenta. Cuando finalmente abrió la pesada puerta de madera, la visión que se presentó ante sus ojos lo dejó paralizado de asombro. 10 figuras femeninas se acurrucaban bajo el pequeño tejado del porche, empapadas hasta los huesos y temblando de frío. Sus ropas sencillas y oscuras, aunque mojadas, delataban su origen conventual. Eran jóvenes, todas ellas, con edades que parecían oscilar entre los 18 y 25 años. Sus rostros, iluminados por los relámpagos, mostraban una mezcla de miedo, agotamiento y una determinación férrea que hablaba de las pruebas que habían enfrentado para llegar hasta allí. Pero fue una de ellas la que capturó completamente la atención de Antonio. Entre las sombras y la lluvia, una joven de cabello castaño oscuro recogido en una trenza sencilla se adelantó un paso. Sus ojos, grandes y de un color verde profundo como los campos después de la lluvia, lo miraron con una dignidad serena que contrastaba dramáticamente con su estado deplorable. No había súplica en su mirada, sino una fuerza interior que irradiaba desde lo más profundo de su ser. «Señor», dijo la joven con voz clara a pesar del frío que la hacía temblar, «somos las hermanas del convento de Santa Teresa. Nuestro refugio fue cerrado por las autoridades eclesiásticas y no tenemos a dónde ir. Le pedimos caridad cristiana para pasar esta noche terrible». Antonio sintió como si el mundo se hubiera detenido. En todos sus años de soledad, jamás había sentido un impacto tan inmediato y poderoso. La presencia de esta mujer, de todas ellas, rompía el silencio de años con la fuerza de un terremoto emocional. Sin dudarlo un segundo, se hizo a un lado y las invitó a entrar, sin saber que ese gesto de compasión cambiaría para siempre el curso de su destino y el de cada una de esas 10 almas perdidas en la tormenta. El amanecer llegó con una calma engañosa después de la tormenta. Los primeros rayos del sol revelaron un paisaje lavado y brillante, pero también expusieron la realidad de lo que había ocurrido en La Esperanza durante la noche. Las 10 jóvenes habían encontrado refugio en las habitaciones de huéspedes que no se usaban desde la muerte de los padres de Antonio, y doña Carmen había trabajado incansablemente para proporcionarles ropa seca y alimento caliente. Pero en San Miguel del Monte, las noticias viajan más rápido que el viento del desierto. Jacinto Morales, el repartidor de leche, que pasaba cada mañana por el camino que bordeaba el rancho, fue el primero en notar las ropas femeninas colgando en los tendederos. Su lengua, conocida por ser más afilada que el cuchillo del carnicero, no tardó en esparcir la noticia por todo el pueblo antes de que el sol alcanzara su cenit. Para el mediodía, la plaza central de San Miguel del Monte bullía con los chismes más escandalosos que se habían escuchado en décadas. Doña Lupe Hernández, la mujer del boticario y autoproclamada guardiana de la moral del pueblo, reunió a las damas de la iglesia en su sala para discutir lo que ella catalogó como una afrenta directa a los valores cristianos de nuestra comunidad. 10 mujeres solteras viviendo bajo el mismo techo que Antonio Mendoza, exclamaba doña Lupe,
abanicándose dramáticamente mientras las otras señoras asentían con expresiones de horror fingido. Y que vengan del convento solo empeora las cosas. ¿Qué clase de monjas eran estas que ahora viven en pecado con un hombre soltero? El padre Sebastián, párroco del pueblo, se veía atrapado entre su deber pastoral y la presión social. Había conocido a Antonio desde niño y sabía de su carácter noble, pero también entendía que la reputación de un hombre podía destruirse en cuestión de horas cuando los chismes tomaban vida propia. Las especulaciones se volvían más salvajes con cada repetición. Algunos susurraban que Antonio había comprado a las jóvenes, otros insinuaban rituales paganos y los más maliciosos hablaban de un harén oculto en el desierto. Don Evaristo Solano, el presidente municipal, se encontraba en una posición difícil. Por un lado, Antonio era uno de los hombres más respetados y prósperos de la región, cuyas contribuciones a la economía local eran innegables. Por otro lado, la presión de las familias conservadoras amenazaba con convertirse en un escándalo político que podría afectar su propia reputación. La situación se volvió más tensa cuando llegaron rumores de que las autoridades eclesiásticas de la capital estaban investigando las circunstancias del cierre del convento de Santa Teresa. Algunos murmuraban sobre irregularidades financieras, otros sobre escándalos encubiertos, pero nadie tenía información concreta. Esta incertidumbre solo alimentaba más las especulaciones sobre las verdaderas razones por las que las jóvenes habían llegado al rancho. En la cantina El Coyote Solitario, los hombres del pueblo debatían entre tragos de tequila si Antonio era un santo por dar refugio a las desamparadas o un pecador por poner en riesgo su honor y el de ellas. Algunos envidiaban secretamente su situación, imaginando fantasías que jamás se atreverían a confesar en público. Mientras tanto, en La Esperanza, Antonio sentía el peso de las miradas invisibles del pueblo. Cada vez que salía a revisar el ganado, cada vez que bajaba al pueblo por suministros, percibía los susurros que se detenían abruptamente a su paso y las miradas esquivas de personas que antes lo saludaban con respeto. El honor que había construido durante años se desmoronaba como castillo de arena bajo la marea implacable del escándalo social. Dentro de los muros de La Esperanza, la vida había tomado un ritmo completamente nuevo. Las 10 jóvenes, lideradas discretamente por Elisa, habían organizado su convivencia con una disciplina que recordaba sus días en el convento, pero con una libertad que ninguna había experimentado antes. Cada una había encontrado su lugar en la rutina del rancho. Algunas ayudaban a doña Carmen en la cocina, otras se encargaban de la huerta abandonada que ahora florecía bajo sus cuidados, y las más fuertes colaboraban en las tareas menores del ganado. Antonio observaba este despertar con una mezcla de admiración y desconcierto. Durante años había vivido en un mundo exclusivamente masculino, donde las conversaciones se limitaban a precios del ganado, clima y trabajo. Ahora, el rancho resonaba con risas suaves, canciones murmuradas mientras trabajaban, y una energía vital que él había olvidado que existía. La transformación de su hogar era evidente. Cortinas limpias adornaban las ventanas, flores silvestres decoraban la mesa del comedor, y hasta el aire parecía más limpio y fragante. Pero fue Elisa quien más captaba su atención. A diferencia de sus compañeras, que mantenían una distancia respetuosa con él, ella se acercaba con naturalidad para discutir las necesidades del día, sugerir mejoras en la organización del trabajo o simplemente para agradecer su hospitalidad.
Su inteligencia era evidente en cada conversación. Conocía de agricultura, tenía nociones básicas de veterinaria que había aprendido cuidando a los animales del convento y poseía una sabiduría práctica que sorprendía a Antonio. Durante las largas tardes, cuando el trabajo del día terminaba y las otras jóvenes se recogían temprano, Antonio y Elisa comenzaron a compartir momentos en el porche principal. Ella cosía o remendaba ropa mientras él revisaba las cuentas del rancho, pero sus conversaciones se extendían mucho más allá de los asuntos domésticos. Elisa le hablaba de los libros que había leído en la biblioteca del convento, de sus sueños de conocer el mundo más allá de los muros religiosos, de sus reflexiones sobre la fe y la libertad. Antonio descubrió en ella una mente curiosa y un espíritu que había permanecido intacto a pesar de los años de clausura. Elisa, por su parte, veía en Antonio algo que la sorprendía, un hombre gentil cuya fortaleza no necesitaba imponerse sobre otros, cuya soledad no lo había vuelto amargado y cuya generosidad nacía de una bondad genuina que ella raramente había encontrado en el mundo exterior al convento. La primera vez que sus manos se tocaron fue por accidente. Antonio había estado reparando una cerca dañada por la tormenta cuando Elisa se acercó a ayudarle, sosteniendo los tablones mientras él los clavaba. Cuando ella le pasó el martillo, sus dedos se rozaron brevemente y ambos sintieron una corriente eléctrica que no tenía nada que ver con la tormenta que los había reunido. El momento duró apenas un segundo, pero dejó una huella que ninguno de los dos pudo ignorar. Desde ese día, los encuentros casuales se volvieron más frecuentes y menos casuales. Antonio encontraba excusas para trabajar cerca de donde ella estaba, y Elisa descubría razones para acercarse a ayudarle. Sus conversaciones se volvieron más íntimas, compartiendo memorias de la infancia, sueños para el futuro y reflexiones sobre el extraño giro que habían tomado sus vidas una tarde. Mientras observaban juntos la puesta del sol desde el porche, Elisa murmuró: «Nunca pensé que la libertad pudiera sentirse tan completa». Antonio la miró, entendiendo que se refería no solo a su liberación del convento, sino a algo más profundo que estaba floreciendo entre ellos. Sin palabras, ambos reconocieron que algo había cambiado irrevocablemente en sus corazones, algo que era hermoso y aterrador a la vez. Las semanas siguientes trajeron consigo una tensión dulce y tormentosa que impregnaba cada rincón de la esperanza. Antonio y Elisa habían cruzado una línea invisible que los separaba del resto del mundo, pero también los atrapaba en un laberinto de emociones prohibidas. Cada mirada compartida era un secreto, cada roce accidental una promesa no pronunciada, cada conversación una danza peligrosa alrededor de sentimientos que no podían expresar abiertamente. Las otras jóvenes comenzaron a notar los cambios sutiles. La forma en que Elisa se ruborizaba cuando Antonio entraba a una habitación, cómo él encontraba excusas para quedarse más tiempo cuando ella estaba presente, los silencios cargados de significado que se extendían entre ellos como puentes invisibles. Algunas lo observaban con curiosidad inocente, otras con una comprensión que las llenaba de inquietud por el futuro incierto que se cernía sobre todas ellas. Por las noches, cuando el rancho se sumía en el silencio y las otras mujeres dormían, Antonio caminaba inquieto por su habitación, luchando contra impulsos que desafiaban todo lo que consideraba correcto y honorable. Sabía que su reputación ya estaba en entredicho. Un solo paso en falso podría destruir no solo su honor, sino también el refugio seguro que había proporcionado a las 10 jóvenes que dependían de él. Elisa,
Por su parte, experimentaba una revolución interna que la aterrorizaba y la emocionaba por igual. Durante años en el convento, había aprendido a suprimir cualquier pensamiento o sentimiento que pudiera considerarse pecaminoso. Pero ahora, lejos de las paredes que habían contenido su corazón, se encontraba navegando por aguas desconocidas de deseo y amor que no podía controlar ni entender completamente. La primera vez que se encontraron a solas fue en el establo, durante una tarde en que las otras jóvenes habían ido al pueblo acompañadas por doña Carmen para comprar suministros. Antonio estaba curando una herida en la pata de su caballo favorito cuando Elisa apareció con vendajes limpios y una pomada que había preparado con hierbas medicinales que conocía del convento. «Permíteme ayudarte», susurró ella, acercándose tanto que Antonio pudo percibir el aroma suave de lavanda que siempre la acompañaba. Sus manos trabajaron juntas sobre el animal herido, y cuando finalmente terminaron, se encontraron mirándose a los ojos con una intensidad que los dejó sin respiración. Por un momento eterno, el mundo se redujo a los pocos centímetros que los separaban, a la respiración entrecortada de ambos, al magnetismo irresistible que los atraía como dos planetas destinados a colisionar. «Elisa», murmuró Antonio, su voz ronca con emociones contenidas, pero ella se alejó abruptamente, como si hubiera despertado de un sueño peligroso. «No debemos», susurró ella, pero sus ojos decían lo contrario. «No podemos. Las otras, tu reputación, todo lo que has sacrificado por nosotras». Desde ese día, establecieron un código silencioso de encuentros furtivos. Se encontraban en la huerta al amanecer, cuando el resto del mundo aún dormía, compartiendo conversaciones susurradas entre las plantas de tomate. Se buscaban con la mirada durante las comidas comunales, comunicándose con lenguaje de señas que solo ellos entendían. Por las tardes, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, se encontraban en la cerca más alejada del rancho, donde podían hablar libremente sin temor a ser escuchados. Una noche de luna llena, Elisa no pudo resistir más. Salió sigilosamente de su habitación y caminó hasta el porche donde Antonio contemplaba las estrellas, atormentado por insomnio. Sin palabras, se sentó junto a él, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Durante horas permanecieron así, en un silencio cargado de promesas no cumplidas y sueños que parecían imposibles de alcanzar. «Si las circunstancias fueran diferentes», comenzó Antonio, pero Elisa puso un dedo sobre sus labios, sellando las palabras que ambos sabían que no podían pronunciar. En ese gesto íntimo, sellaron un pacto de amor silencioso que los sostendría y los torturaría en los días difíciles que se avecinaban. En las tierras altas que dominaban el valle donde se extendía San Miguel del Monte, se alzaba la hacienda El Águila Negra, una fortaleza de poder y corrupción que había sido construida sobre los huesos de pequeños propietarios despojados de sus tierras. Justino Ferrer, un hombre de 50 años, con ojos de serpiente y una sonrisa que jamás llegaba a su corazón, gobernaba la región con puño de hierro desde hacía más de 2 décadas. Su fortuna se había construido mediante una combinación letal de violencia, chantaje y alianzas políticas que le permitían operar por encima de la ley. Los rumores sobre el escándalo en La Esperanza llegaron a sus oídos a través de Casimiro Vega, su lugarteniente más cruel y el hombre encargado de mantenerlo informado sobre cualquier situación que pudiera representar una oportunidad de negocio o una amenaza a su dominio. Ferrer escuchó el relato con una sonrisa depredadora que se ensanchaba con cada detalle. 10 jóvenes mujeres viviendo
con un hombre soltero en un rancho próspero representaban exactamente el tipo de situación que él sabía explotar a la perfección. Así que el virtuoso Antonio Mendoza finalmente mostró su verdadera naturaleza, murmuró Ferrer mientras se paseaba por su despacho como un jaguar enjaulado. Esto es perfecto, Casimiro, más perfecto de lo que jamás hubiera imaginado. El plan de Ferrer era diabólicamente simple y eficaz. Primero, utilizaría el escándalo para presionar a Antonio hasta quebrarlo social y económicamente. Las tierras de La Esperanza eran codiciadas por su ubicación estratégica y sus recursos hídricos, elementos clave para expandir su imperio ganadero. Segundo, las jóvenes mujeres representaban una mercancía valiosa que podía vender a los burdeles de las ciudades mineras o mantener para su propio entretenimiento y el de sus asociados. La primera advertencia llegó en forma de visita oficial. Ferrer se presentó en La Esperanza acompañado por 6 de sus hombres armados, todos montados en caballos negros que parecían haber salido directamente del infierno. Su presencia irradiaba una amenaza que no necesitaba palabras, pero Ferrer era demasiado inteligente para mostrar abiertamente sus intenciones. Don Antonio saludó con falsa cortesía mientras desmontaba lentamente. He venido a conocer personalmente la situación que tiene a todo el valle comentando. Como hombre de influencia en esta región, siento la responsabilidad de asegurarme de que todo se desarrolle dentro de los parámetros apropiados de la moral cristiana. Antonio salió a recibirlo con la dignidad que lo caracterizaba, pero internamente sintió un frío que no tenía nada que ver con el viento del desierto. Conocía la reputación de Ferrer y sabía que su visita no auguraba nada bueno. Las jóvenes, alertadas por el movimiento inusual, se mantuvieron dentro de la casa, pero Elisa observaba desde una ventana con el corazón acelerado por la intuición de que el peligro real había llegado finalmente a su refugio. «Señor Ferrer», respondió Antonio con voz firme, «estas mujeres están bajo mi protección como huéspedes honorables. No hay nada inmoral en ofrecer refugio a almas necesitadas». La sonrisa de Ferrer se volvió más fría. «Por supuesto, don Antonio, su generosidad es admirable, pero comprenda que la gente habla y cuando la gente habla demasiado, las autoridades comienzan a hacer preguntas incómodas. Sería una lástima que malentendidos llevaran a investigaciones que podrían afectar no solo su reputación, sino también la prosperidad de este hermoso rancho». La amenaza flotó en el aire como el aroma de la pólvora antes de una explosión. Ferrer continuó su discurso con la paciencia de un cazador que sabe que su presa no tiene escape. «He estado pensando en una solución que beneficiaría a todos. Estoy dispuesto a hacerme cargo de estas jóvenes, encontrarles ubicaciones apropiadas donde puedan contribuir productivamente a la sociedad. Y en cuanto a sus tierras, he escuchado que los tiempos han sido difíciles. Podría ofrecerle un precio generoso que le permitiría empezar de nuevo en otro lugar, lejos de estos chismes maliciosos». Antonio sintió la sangre hervirle en las venas, pero mantuvo la compostura. «No necesito su ayuda, señor Ferrer. Mis asuntos están en orden». Los ojos de Ferrer se endurecieron como el acero. «Piénselo bien, don Antonio. Mi oferta es generosa, pero mi paciencia tiene límites. No me gustaría ver que este hermoso oasis se convirtiera en un lugar de dificultades». La visita de Justino Ferrer había dejado una sombra oscura sobre La Esperanza que se extendía mucho más allá de las amenazas explícitas. Antonio se volvió más protector y vigilante, pero también más distante con todas las mujeres,
incluyendo a Elisa, en un intento desesperado de proteger la frágil estabilidad que habían construido. Esta nueva distancia, sin embargo, desató una tormenta emocional entre las jóvenes que había estado gestándose silenciosamente durante semanas. Mercedes, una joven de cabello rubio y ojos azules que había sido la preferida de la Madre Superiora en el convento, fue la primera en expresar abiertamente su descontento. Durante años había estado acostumbrada a recibir atención especial, y la obvia preferencia de Antonio por Elisa la carcomía como un veneno lento. Sus comentarios sutiles durante las comidas se volvieron más directos y venenosos. Es curioso cómo algunas encuentran tiempo para paseos privados por el rancho, mientras otras trabajamos sin descanso, comentó una tarde, mientras pelaba patatas con más fuerza de la necesaria. Sus palabras estaban dirigidas aparentemente al aire, pero todas sabían exactamente a quién se refería. Soledad, una joven morena de temperamento ardiente que había desarrollado una admiración secreta por Antonio desde su llegada, se unió a las insinuaciones con una mezcla de celos y desesperación. En el convento nos enseñaron que la modestia era la virtud más importante de una mujer cristiana. Parece que algunas han olvidado esas lecciones muy rápidamente. Las divisiones se profundizaron cuando Esperanza, la más joven del grupo con apenas 18 años, comenzó a seguir a Elisa discretamente, documentando mentalmente cada encuentro casual con Antonio, cada conversación prolongada, cada mirada intercambiada. Su inocencia la hacía peligrosa, porque no entendía completamente lo que observaba, pero sus comentarios ingenuos alimentaban las especulaciones de las otras. Ayer vi a Elisa y al patrón hablando junto a los establos hasta muy tarde, mencionó durante la cena con la naturalidad cruel de la juventud. Parecían muy serios. Elisa sintió el peso de todas las miradas sobre ella y el calor subió a sus mejillas de una manera que solo confirmó las sospechas de sus compañeras. Intentó defenderse con dignidad, explicando que sus conversaciones con Antonio se limitaban a asuntos del rancho y a agradecerle su hospitalidad, pero sus palabras sonaron huecas incluso para ella misma. La situación se volvió más tensa cuando Teresa, una joven silenciosa pero observadora, descubrió accidentalmente una de las cartas que Elisa había comenzado a escribir pero nunca enviado. En ella expresaba sus sentimientos confusos sobre Antonio y su gratitud por haber encontrado un lugar donde podía sentirse verdaderamente viva por primera vez en años. Aunque Teresa no compartió el contenido específico de la carta, su descubrimiento se filtró entre las otras como petróleo derramado. Las alianzas dentro del grupo se dividieron claramente. Mercedes, Soledad y 3 más formaron un bloque de oposición a Elisa, mientras que las restantes permanecían neutrales, pero incómodas por la tensión creciente. Doña Carmen observaba esta desintegración de la armonía con la sabiduría de sus años, entendiendo que los celos de mujeres podían ser más destructivos que cualquier tormenta natural. La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando Mercedes confrontó directamente a Elisa en el dormitorio que compartían. «No nos engañes, Elisa. Todas sabemos lo que está pasando entre tú y don Antonio. Estás poniendo en peligro a todas nosotras por tus deseos carnales». «Eso no es cierto», respondió Elisa con voz temblorosa pero firme. «Don Antonio es un caballero que nos ha dado refugio sin pedir nada a cambio. Un caballero que pasa horas a solas contigo mientras el resto trabajamos para ganarnos la comida», replicó Soledad con amargura.
¿Crees que somos ciegas? ¿Crees que no vemos cómo lo miras, cómo él te busca con los ojos? Las acusaciones se volvieron más crueles y específicas. Algunas insinuaron que Elisa estaba manipulando a Antonio para asegurar su posición privilegiada. Otras sugirieron que había planificado deliberadamente seducirlo desde el momento de su llegada. Las palabras volaron como dagas envenenadas, destruyendo años de hermandad forjada en las austeras paredes del convento. Esa noche, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, Elisa comprendió que su amor secreto por Antonio había puesto en peligro no solo su propia paz, sino también la estabilidad de todas las mujeres que dependían de la generosidad de él. El peso de esta realización fue más aplastante que cualquier culpa religiosa que hubiera experimentado en el convento, porque ahora sabía que sus sentimientos tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de su propio corazón. Justino Ferrer no era hombre de esperar pacientemente cuando la oportunidad de enriquecerse se presentaba tan claramente ante él. La negativa de Antonio y la resistencia que percibía en la esperanza solo alimentaron su determinación de obtener lo que consideraba suyo por derecho de poder. Con la paciencia calculada de un estratega militar, comenzó a tejer una red de presiones que cercaría al rancho desde todos los frentes posibles. La primera fase de su ataque fue económica y brutal en su simplicidad. Ferrer tenía influencias en el Banco Regional de Sonora, donde había colocado a hombres de su confianza en posiciones clave a lo largo de los años. Una conversación privada con el director fue suficiente para que la renovación del préstamo hipotecario de Antonio fuera temporalmente suspendida para revisión de de documentos. Las palabras técnicas ocultaban una realidad simple. Sin el préstamo, Antonio no podría mantener el rancho funcionando más allá de 2 meses. Simultáneamente, Ferrer activó su red de contactos entre los compradores de ganado. Misteriosamente, los precios que ofrecían a Antonio por sus reses comenzaron a caer dramáticamente, mientras que los costos de forraje y suministros se incrementaron de manera inexplicable. Los comerciantes que habían trabajado con la familia Mendoza durante décadas súbitamente encontraban complicaciones en sus entregas, retrasos inexplicables y excusas que no convencían a nadie, pero que cumplían el propósito de estrangular económicamente al rancho. Pero el golpe más insidioso llegó en forma de sabotaje directo. Durante 3 noches consecutivas, secciones de las cercas que rodeaban los pastizales principales aparecieron cortadas con precisión quirúrgica. El ganado se dispersó por el desierto, y Antonio y sus pocos peones leales perdieron días valiosos recuperando las reses perdidas. Algunos animales aparecieron muertos por ataques de coyotes, otros simplemente desaparecieron, presumiblemente robados por ladrones oportunistas que conocían exactamente cuándo y dónde atacar. La situación se volvió aún más grave cuando el suministro de agua comenzó a verse comprometido. La noria principal del rancho, que había funcionado perfectamente durante décadas, súbitamente comenzó a producir agua turbia y con sabor extraño. Un análisis discreto reveló que alguien había contaminado la fuente subterránea con sustancias que, aunque no eran letales, hacían el agua inadecuada para el consumo humano y animal. Antonio comprendió que estaba siendo atacado sistemáticamente, pero probar la participación de Ferrer era imposible. Cada incidente podía explicarse como mala suerte, deterioro natural o actos de vándalos menores. Sin embargo,
La acumulación de coincidencias pintaba un cuadro claro de guerra económica. La presión psicológica también se intensificó. Hombres desconocidos comenzaron a aparecer cerca de los límites del rancho, observando las actividades diarias sin hacer nada abiertamente amenazante. Estos vigilantes silenciosos creaban una atmósfera de tensión constante que afectaba tanto a Antonio como a las mujeres. Las jóvenes comenzaron a temer salir solas e incluso las tareas rutinarias se volvieron ejercicios de nervios. En el pueblo, la campaña de desprestigio alcanzó nuevas alturas de crueldad. Ferrer había contratado a algunos de los chismosos más efectivos para esparcir rumores, cada vez más escandalosos sobre lo que realmente ocurría en La Esperanza. Las historias evolucionaron desde simples insinuaciones, de inmoralidad hasta acusaciones, de rituales satánicos, tráfico de mujeres y otras fantasías diseñadas para aterrorizar a la población conservadora. Don Evaristo Solano, el presidente municipal, se encontró recibiendo quejas ciudadanas organizadas que exigían una investigación oficial de la situación. Aunque personalmente respetaba a Antonio, la presión política lo obligó a considerar medidas que podrían legitimizar legalmente las acciones futuras de Ferrer. El padre Sebastián también sucumbió a la presión. En su sermón dominical, sin mencionar nombres específicos, habló sobre los peligros de la tentación que se disfraza de caridad y la importancia de mantener la pureza moral de la comunidad cristiana. Sus palabras fueron interpretadas por todos como una condena directa de la situación en el rancho. Antonio sintió el cerco cerrándose como una serpiente que aprieta lentamente a su presa. Cada día traía nuevos problemas, nuevos gastos inesperados, nuevas presiones que erosionaban su capacidad de mantener a las 10 mujeres seguras. Por las noches, después de días agotadores lidiando con crisis múltiples, se sentaba en su porche y contemplaba un futuro que se veía cada vez más sombrío. La pregunta que lo torturaba no era si Ferrer eventualmente lo derrotaría, sino cuánto tiempo podría resistir antes de que las mujeres que había jurado proteger se convirtieran en víctimas de su obstinación. La paciencia de Justino Ferrer finalmente se agotó una madrugada de octubre cuando recibió la noticia de que Antonio había logrado conseguir un préstamo de emergencia de un banco de la capital, fuera del alcance de su influencia. La ira del cacique fue terrible de contemplar. Durante años había construido su poder sobre la capacidad de quebrar a cualquiera que se opusiera a sus designios, y la resistencia de Antonio representaba una amenaza directa a su reputación de invencibilidad. «Es suficiente», rugió mientras golpeaba su escritorio con el puño. «Si no entiende por las buenas, entenderá por las malas. Casimiro, reúne a 15 hombres. Esta noche terminamos con esta farsa de una vez por todas». La noche del ataque, la luna nueva proporcionaba la oscuridad perfecta para los planes de Ferrer. Sus hombres se acercaron a La Esperanza como lobos hambrientos, rodeando el rancho desde múltiples direcciones. El plan era simple y brutal: irrumpir en la casa, rescatar a las mujeres de su supuesto cautiverio y, en el proceso, asegurar que Antonio sufriera un accidente que lo dejara incapacitado permanentemente o muerto. Antonio había anticipado que algo así podría ocurrir. Durante las últimas semanas había reforzado discretamente las defensas del rancho y había pedido a 2 de sus peones más leales, Ramiro y Esteban, que durmieran en el establo con rifles cargados.
Las mujeres habían recibido instrucciones de refugiarse en el sótano de la casa si escuchaban disparos o gritos. El ataque comenzó con una explosión que destruyó la puerta principal de la casa. Los hombres de Ferrer irrumpieron gritando obscenidades y amenazas, esperando encontrar resistencia mínima. Pero Antonio estaba preparado. Desde su posición estratégica en el piso superior, comenzó a disparar con una precisión mortal que habló de sus años cazando en el desierto. La batalla se extendió por todo el rancho. Ramiro y Esteban emergieron del establo disparando, creando un fuego cruzado que sorprendió a los atacantes. Las balas silbaban en la noche mientras los hombres se movían entre las sombras, usando corrales, establos y construcciones menores como cobertura. Ferrer, que había permanecido inicialmente en la retaguardia dirigiendo el ataque, se vio obligado a participar directamente cuando varios de sus hombres cayeron heridos o muertos. Su furia lo cegó a la prudencia y avanzó hacia la casa principal blandiendo un rifle como si fuera una extensión de su ira. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro que cambiaría todo para siempre. Antonio y Ferrer se encontraron frente a frente en el patio principal del rancho, ambos con las armas apuntándose mutuamente. La luz de las antorchas que ardían creaba sombras danzantes que hacían la escena parecer un cuadro del infierno. «Esto termina ahora, Mendoza», gruñó Ferrer con el dedo en el gatillo. «Debiste aceptar mi oferta generosa cuando tuviste la oportunidad». Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera disparar, una figura femenina apareció corriendo desde las sombras. Elisa había escuchado los disparos y, desesperada por proteger al hombre que amaba, había desobedecido las instrucciones de permanecer escondida. Se interpuso entre los dos hombres con los brazos extendidos, gritando: «¡Basta! ¡No más violencia!». La aparición súbita de Elisa en la línea de fuego hizo que tanto Antonio como Ferrer vacilaran. Fue en ese momento de pausa cuando la luz de las llamas iluminó completamente el rostro de la joven. Ferrer la miró y su expresión cambió dramáticamente, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar violentamente y el rifle se le cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio súbito. Sus ojos se fijaron en los rasgos de Elisa con una intensidad que bordeaba la locura, estudiando cada línea de su rostro, cada detalle de sus facciones. «No, no puede ser», murmuró con voz quebrada. «Esos ojos, esa barbilla, María. Oh, Dios mío, María». Elisa lo miró con confusión, sin entender la transformación que había ocurrido en el hombre que momentos antes había estado dispuesto a matarlos a todos. Ferrer se acercó lentamente como hipnotizado y con manos temblorosas tocó su rostro. «¿Cuántos años tienes, niña?», preguntó con voz ronca. «24», respondió Elisa, aún confundida pero sintiendo instintivamente que algo monumental estaba ocurriendo. Los ojos de Ferrer se llenaron de lágrimas mientras los cálculos se hacían en su mente. El convento de Santa Teresa, hace 24 años. María Guadalupe Herrera. Sus palabras salían entrecortadas, como si cada una le causara dolor físico. La terrible verdad se reveló como un rayo que parte la noche. Elisa era la hija que Justino Ferrer había abandonado en el convento después de seducir y abandonar a su madre, una joven sirvienta que había muerto dando a luz. La niña que había dejado a las puertas del convento sin mirar atrás era ahora la mujer por cuya muerte había estado dispuesto a matar. La revelación cayó sobre el rancho La Esperanza como un terremoto que sacudió no solo la tierra bajo sus pies, sino las almas de todos los presentes.
Justino Ferrer, el temido cacique que había sembrado terror en el valle durante décadas, se desplomó de rodillas ante la hija que había abandonado, como si el peso de su propia maldad lo hubiera aplastado finalmente. Las lágrimas corrían por su rostro curtido por años de crueldad, mientras sus manos temblorosas se extendían hacia Elisa sin atreverse a tocarla. «Perdóname», murmuró con voz quebrada. «Perdóname, hija mía. No sabía, nunca supe. Tu madre era tan hermosa, tan pura y yo era un monstruo incluso entonces». Elisa retrocedió instintivamente, su mente luchando por procesar la imposible verdad que se desarrollaba ante sus ojos. El hombre que había llegado a destruir su refugio, que había amenazado al hombre que amaba, era su propio padre. Los años de preguntas sin respuesta sobre su origen, las noches en el convento preguntándose por qué había sido abandonada, de repente tenían una respuesta más amarga que cualquier fantasía que hubiera imaginado. Antonio, aún con el rifle en las manos, observaba la escena con una mezcla de asombro y cautela. Los hombres de Ferrer, confundidos por el comportamiento de su jefe, habían bajado sus armas, pero permanecían alertas, sin entender qué había provocado la transformación súbita de su líder implacable en este hombre destrozado que sollozaba ante una mujer joven. «Mi madre», susurró Elisa finalmente, encontrando su voz. «¿Qué pasó con mi madre?». La pregunta atravesó a Ferrer como una lanza. Durante 24 años había logrado enterrar la memoria de María Guadalupe Herrera, la sirvienta de ojos verdes que había trabajado en su hacienda cuando él era un joven lleno de ambición y vacío de conciencia. La había seducido con promesas falsas, la había abandonado cuando descubrió su embarazo y había elegido ignorar su existencia hasta que las noticias de su muerte en el parto llegaron a sus oídos como un eco distante que prefirió no escuchar. Murió dándote vida», confesó Ferrer con voz ahogada. «Y yo, cobarde como era, te llevé al convento y desaparecí. Pensé que las monjas te darían una vida mejor de la que yo podía ofrecerte. Pero la verdad es que no quería recordar mi pecado, no quería enfrentar lo que había hecho». Las otras jóvenes habían emergido lentamente de sus escondites, atraídas por el cese súbito de la violencia y las voces quebradas que llegaban desde el patio. Presenciaron en silencio esta confesión que parecía sacada de las tragedias griegas que algunas habían leído en la biblioteca del convento. Elisa sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante años había imaginado diferentes versiones de este encuentro, pero jamás había concebido que su padre fuera el mismo hombre que había llegado a destruir la única felicidad real que había conocido en su vida. El amor que había florecido entre ella y Antonio, el sentimiento de pertenencia que había encontrado en la esperanza, todo estaba manchado ahora por la revelación de que su propia sangre había estado dispuesta a destruirlo. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz fría que ocultaba el tumulto de emociones en su interior. «Ahora que sabes quién soy, ¿vienes a reclamar a la hija que abandonaste? ¿O continúas con tu plan de destruir al único hombre bueno que he conocido?». La pregunta golpeó a Ferrer como un látigo. Se puso lentamente en pie, envejecido súbitamente por el peso de la comprensión. Su mirada se dirigió hacia Antonio, el hombre que había estado a punto de matar, el hombre que había protegido y amado a la hija que él había abandonado. «Antonio Mendoza», dijo con voz ronca pero firme, «durante meses he tratado de destruirte porque veía en tu bondad un reproche a mi propia maldad. Pero ahora entiendo que los dioses, o Dios, o el destino, han sido más sabios que yo. Pusieron a mi hija en las manos del único hombre en este valle que podía amarla como se merece.
se dirigió hacia sus hombres con la autoridad que siempre había caracterizado sus movimientos, pero ahora templada por una humildad que jamás habían visto en él. Váyanse, regresen a la hacienda y digan a todos que Justino Ferrer ha muerto esta noche. El hombre que regrese mañana será diferente. Durante los días siguientes, Ferrer cumplió su promesa de una manera que asombró a todo el valle. Utilizó su influencia para restaurar el crédito de Antonio, pagó personalmente las reparaciones de todo el daño que había causado al rancho y, más importante aún, enfrentó públicamente a todos aquellos que había incitado contra la esperanza. En la plaza principal de San Miguel del Monte, ante una multitud atónita que incluía al padre Sebastián y al presidente municipal, Ferrer confesó públicamente sus pecados, reveló la verdadera paternidad de Elisa y declaró que cualquier persona que continuara difamando a Antonio Mendoza o a las mujeres bajo su protección tendría que responder ante él personalmente. El gesto más poderoso llegó cuando firmó ante notario un documento que transfería la mitad de sus tierras a un fondo, administrado por la Iglesia para el cuidado de huérfanos y mujeres desamparadas. Era su forma de intentar compensar décadas de crueldad y explotación. Para Elisa y Antonio, el camino hacia la felicidad no fue inmediato. La revelación sobre la paternidad de Elisa había creado una nueva dimensión de complejidad en su relación. Necesitaron tiempo para procesar el hecho de que el hombre que los había perseguido era parte de la familia que ahora tendrían que formar juntos, pero el amor que habían descubierto era más fuerte que las circunstancias que lo habían complicado. En una ceremonia sencilla oficiada por el padre Sebastián, quien había pedido perdón públicamente por su falta de fe en la bondad de Antonio, se casaron en la pequeña capilla de San Miguel del Monte. Las otras 9 jóvenes encontraron también su lugar en el mundo. Algunas se casaron con hombres buenos del valle, otras decidieron establecer una escuela para niñas en el pueblo, financiada secretamente por Ferrer como parte de su penitencia. Todas permanecieron unidas por los lazos forjados durante aquellos meses intensos en la esperanza. Justino Ferrer vivió sus últimos años como un hombre transformado, dedicando su riqueza y su influencia a reparar el daño que había causado. Nunca logró una relación íntima con Elisa, quien le ofreció perdón pero no pudo darle el amor paternal que él anhelaba. Sin embargo, encontró paz en saber que ella era feliz y que su sacrificio había permitido que esa felicidad existiera. Cuando murió 5 años después, sus últimas palabras fueron una oración de gratitud por haber encontrado la redención en el momento en que menos la merecía. En su testamento, dejó el resto de su fortuna para establecer un orfanato que llevaría el nombre de María Guadalupe Herrera, honrando finalmente a la mujer cuya memoria había tratado de borrar. La esperanza floreció como nunca antes, no solo como un rancho próspero, sino como un símbolo de que el amor verdadero puede triunfar sobre la adversidad más cruel y que incluso los corazones más endurecidos pueden encontrar el camino hacia la redención cuando enfrentan las consecuencias de sus acciones. En las noches estrelladas del desierto de Sonora, Antonio y Elisa se sentaban en su porche recordando aquella tormenta que había cambiado sus vidas para siempre, agradeciendo a los vientos del destino que los habían llevado el uno hacia el otro a través de la oscuridad, hacia la luz de un amor que había transformado no solo sus corazones, sino las almas de todos aquellos que habían sido tocados por su historia, fin